¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase más del curso de confirmación. Mi nombre es Marco, catequista de la Ecosiparroquia Señora Guadalupe IMEX. Bienvenidos a una lección más. Vamos a comenzar con gusto a ver la lección del día de hoy. Vamos a ponernos en presencia de Dios, platicando con Él, con esta oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe en nuestra lección y en nuestro aprendizaje. Y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina el corazón de tus fieles con la gracia de Jesucristo y en compañía de María Santísima. Ven, Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento y la voluntad para poder comprender y hacer lo que tú quieres. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada. Recordemos que en la clase pasada vimos los reyes. Los reyes Dios los ponía para que el pueblo de Dios tuviera un guía, tuviera alguien quien gobernara ese pueblo de Dios. Ellos le pidieron a Dios un rey. Recordemos también que el rey era ungido por los profetas. Los profetas ungían al rey con aceite. Y recordemos que eso mismo vamos a recibir nosotros en nuestra confirmación. Vamos a ser ungidos con aceite, de la misma manera que fueron ungidos los reyes. También vimos tres reyes muy importantes, lo que fue el rey Saúl, el primer rey que existió en el pueblo de Dios. El segundo rey, que fue David, y recordemos algunos hechos importantes del reinado de David. Recordemos cómo David venció un gigante llamado Goliat, y de ahí su popularidad subió muy grande, y fue tanta su popularidad que el mismo rey Saúl tuvo celos de él, y ahí empezó a, en cierto modo, ejercer la función que Dios le había dado de rey. Fue hasta después que muere Saúl cuando el rey David toma posesión de ese reinado. También recordaremos que él era un rey muy popular porque tenía mucha fama, porque había ganado muchas batallas, por muchas cuestiones, y fue tan popular. Pero sabemos también que ese rey, a pesar de que tuvo mucha popularidad, ¿qué es lo que hizo? Se alejó de Dios, comete un pecado, y Dios manda a uno de sus profetas, el profeta Natán, a reprenderlo, a llamarle la atención. Es cuando el rey David se reivindica, le pide perdón a Dios. Vimos también que compone los salmos, y en base a los salmos le pide perdón a Dios, pidiéndole misericordia. Lo que nos deja este reinado es recordar que cuando cometemos alguna falta, siempre es bueno acercarse a Dios para pedirle perdón y pedirle su misericordia. Más adelante vimos lo que es el rey Salomón, y vimos también que el rey Salomón va a construir un templo que va a ser edificado para Dios. Entonces, fíjate nada más, es importante recordar que nosotros también somos parte de esta función de reyes. ¿Cómo de reyes? Es decir, nosotros también en nuestra vida tenemos algunos cargos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, dentro de nos desarrollemos, y debemos llevar una buena función de reyes, es decir, guiar todo eso que Dios nos encomienda para provecho nuestro, para provecho del prójimo y sobre todo para provecho de Dios. Vamos a comenzar con gusto y con disposición para ver nuestra lección número 13, la elección del profeta. Tema muy importante de nuestro curso de confirmación. Fíjate nada más que vamos a hablar la elección del profeta. Es importante hablar de esto porque el mismo credo lo dice, que el Espíritu Santo habla por los profetas. Fíjate nada más. ¿Quién es un profeta? Un profeta es una persona tomada del pueblo de Dios, que cumple sus mandamientos y que es obediente a Dios. Esa parte es importante. Que ellos sean dóciles a lo que Dios quiere, a lo que el Espíritu Santo les va a mandar a hacer. Entonces, fíjate nada más, la elección del profeta. Vimos nosotros temas atrás con el profeta Samuel, cómo era elegido un profeta. Vamos a recordarlo. Dios busca una persona especial que sea dócil al Espíritu Santo, que sea dócil a Dios,
para mandarle a hacer dos labores muy importantes. ¿Qué labores muy importantes son? Anunciar y denunciar. Anunciar. Vamos a ver el ejemplo más fácil que vimos dentro de nuestros temas. Anunciar. Recordemos que el profeta va a anunciar quién va a ser el rey del pueblo de Dios. Está anunciando quién va a ser. Pero no nada más cumplía esa función, también cumplía la función de anunciar todo lo que Dios quería. Es decir, Dios mandaba un mensaje, el Espíritu Santo se encargaba de que ese mensaje fuera descubierto, fuera dócil el profeta para ir a dar ese mensaje. Aquí nos cuestiona un poquito nosotros, ¿qué tan dóciles somos para hacer lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que el Espíritu Santo nos hace entender? Date cuenta que muchas veces lo podemos ver con los mandamientos, tema que también ya vimos. ¿Qué tan dóciles somos para hacer lo que Dios quiere? Cumplir sus mandamientos. Entonces, date cuenta, ahí te podrás calificar tú qué tan dócil eres a esta misión que Dios nos encomienda de profetas, anunciar. El profeta anuncia lo que va a pasar, porque Dios, como conocedor del presente, del pasado y del futuro, le va a dar un mensaje de lo que va a acontecer. Entonces el profeta tiene que estar dispuesto a anunciar a ese pueblo lo que va a suceder. Los profetas tuvieron muchas dificultades, porque cuando Dios mandaba el mensaje de que iba a acontecer algo malo al pueblo de Dios, pues el pueblo de Dios no era tan dócil. ¿Qué es lo que hacía? Lo veía con malos ojos. Muchas veces persiguieron a esos profetas y muchas veces hasta trataban de asesinar a ese profeta, porque decían, bueno, el profeta me viene a dar malas noticias, yo no quiero que me den malas noticias. Entonces, el profeta tenía que ser una persona fuerte, fuerte ante los ojos de Dios y sobre todo obediente ante los ojos de Dios. Anunciar lo bueno, que era tener un rey, anunciar lo malo, lo que iba a acontecer. Ahora fíjate nada más, denunciar. Nosotros tenemos esa función. Nosotros como templos del Espíritu Santo tenemos esa función de anunciar y denunciar. Denunciar todo lo que está mal. Lo vimos con los profetas. No eran temerosos, no tenían miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo moraba en ellos. El Espíritu Santo transmitía lo que Dios quería que hicieran y que dijeran. Por eso no tenían miedo, porque eran templos del Espíritu Santo, porque eran morada del Espíritu Santo. El profeta no puede ser profeta si no está el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Para qué? Para darles valor, para darles su palabra, para darles sobre todo esa docilidad para recibir ese mensaje que Dios quiere. Entonces, la función del profeta son bastantes, pero básicamente son anunciar y denunciar. Nosotros tenemos esa función. Nosotros cuando vemos algo que está mal, tenemos que denunciar lo que está mal. Pero fíjate nada más, una cosa es denunciar y otra ir a chismear o a decir cosas que no son o a difamar. Entonces, ten en cuenta, el profeta no difamaba, el profeta no chismeaba, decía lo que Dios quería que dijera. No era lo que él quería, sino lo que el Espíritu Santo le comunicaba. Anuncio, denuncia. Muy bien. Dentro de los profetas, hay profetas que tuvieron un grado de importancia por su vida, por lo que aconteció, por lo que hicieron por el pueblo de Dios. Y hubo profetas que no tuvieron tantos acontecimientos, ni vivieron tanto esa misión de profetas que tenían, por alguna acción, por la muerte, puede decir, por muchas cosas. Entonces, hay profetas que tuvieron mucha relación con el pueblo de Dios, hicieron grandes cosas por el pueblo de Dios, y profetas que fueron destinados a una misión muy corta. Entonces, vamos a hablar de un profeta muy importante dentro del pueblo de Dios, que es el profeta Elías. Profeta Elías, uno de los más importantes dentro de estos profetas. El profeta Elías, fíjate nada más que te voy a platicar que el profeta Elías, en aquel tiempo existía un rey llamado Ahab,
que creía mucho en Dios, pero de pronto él se casó con una persona, una reina llamada Jezabel. Esta persona no creía en Dios, creía en el dios Baal. Eh, Pasa el tiempo y esta reina hace que este rey se olvide del verdadero Dios y crea en su dios Baal. Entonces existía el profeta Elías, profeta que anunciaba mucho a Dios y decía mucho que estuvieran con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace esta reina? Manda a matar a este profeta, al profeta Elías. Y Elías, Dios lo manda que se retire porque lo van a perseguir. Pero antes de esto, Elías dice que porque el rey y el pueblo no ha seguido a Dios, va a haber una gran sequía. Y así pasa, durante muchos años hay una gran sequía. Y Dios protege a este profeta y lo hace que se vaya al lado de un arroyo. En este arroyo, lo interesante es que en este arroyo, pues, él toma agua. Pero unos cuervos, Dios los manda para que le vayan a dejar pan, día y noche. Imagínate nada más cómo protege Dios a este profeta, dándole de comer y cuidándolo, protegiéndolo. Pasa el tiempo y hay una gran sequía y este arroyo se queda sin agua. Más adelante Dios lo manda con una persona, una viuda, para que pueda vivir durante esta sequía. Y así pasa el tiempo y sigue esta gran sequía. Entonces, Elías decide ir a hablar nuevamente con este rey para probar si es cierto que existe el Dios Baal. Vamos a escuchar la palabra de Dios y lo que nos dice dentro de su palabra. Vamos a escuchar qué nos dice Dios en su palabra. Recordemos que cuando encendemos la velita, símbolo de nuestra fe hacia Dios y símbolo más que todo de que vamos a escuchar realmente su palabra de Dios. Dispongámonos a escucharla. Ahab convocó a todos los israelitas y todos los profetas en el monte Carmelo. Elías se adelantó hacia todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a andar cojeando de dos piernas? Si el Señor es Dios, sigan al Señor, y si lo es Baal, sigan a Baal. El pueblo no dijo nada. Entonces Elías continuó: solo he quedado yo de los profetas del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Pues bien, traigan 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña, sin encenderla. De igual manera prepararé yo el otro. Que ellos invoquen el nombre de sus dioses. Yo invocaré el nombre del Señor. El que responda enviando fuego, ese será el verdadero Dios. Respondió el pueblo: de acuerdo. Elías dijo a los profetas de Baal: elijan ustedes el novillo, comiencen, porque son más, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender el fuego. Les trajeron el novillo, lo prepararon y se pusieron a invocar el nombre de Baal, desde la mañana hasta mediodía, gritando: Baal, respóndenos. Pero no se oía ninguna voz, ni respondía nada. Ellos seguían danzando alrededor del altar del que habían hecho. Al mediodía ellos comenzaban a burlarse de ellos y les decían: griten más fuerte, Baal es Dios, pero quizás está ocupado con sus negocios y sus problemas, o esté de viaje, o tal vez esté dormido y despertará. Ellos gritaban más fuerte y según sus costumbres se cortaban con espadas y lanzas hasta que lograra correr la sangre por su cuerpo. Después del mediodía se pusieron a delirar hasta la ofrenda del sacrificio vespertino. Pero no se oía ninguna voz, nadie respondía ni hacía caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo acercó a él. Elías reparó el altar del Señor, que había sido destruido. Tomó 12 piedras, una por cada de las tribus de Israel. Será tu nombre. Y con ellas levantó un altar en honor al Señor. Lo rodeó de una zanja con una cabida para 2 de medida de semilla. Preparó la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y ordenó: llenen 4 cántaros de agua y échenle sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo: háganlo otra vez. Y lo hicieron así, como ordenó. Háganlo una vez más, y por tercera vez la echaron a... El agua corría en torno al altar, hasta llenar la zanja.
A la hora de la ofrenda del sacrificio se adelantó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por orden tuya hago todo esto. Responde, Señor, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú eres el Señor, el verdadero Dios, y que eres tú quien logrará que el corazón de tu pueblo se convierta. Entonces bajó el fuego del Señor, consumió el holocausto, y la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, el pueblo se postró en tierra y exclamó: El Señor Dios, el Señor Dios. Elías les dijo: Atrapen pues a los profetas de Baal, que ninguno escape. Ellos lo atraparon. Elías entonces mandó que los bajaran del torrente de Quizón, y ahí los hizo degollar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 40. Fíjate nada más, tantísimas cosas que meditar de la palabra de Dios. Pero vamos a hacerlo de una forma más breve. 450 profetas eran del Dios Baal y solamente Elías del verdadero Dios. Entonces, ellos hacen un sacrificio. Descenderá en forma de fuego quien sea el verdadero Dios. Resulta que estuvieron medio día danzando, bailando, brincando, invocando al Dios Baal, pero el Dios Baal nunca se apareció. Entonces, el pueblo se empezó a reír de ellos. ¿Por qué? Porque no descendía su Dios. Pero ¿qué es lo que hace Elías? Invocar al Señor. ¿Cómo lo invoca? Invocándolo por todas aquellas personas que realmente habían creído en Él. Y fíjate nada más, dice así, dice muy bien: Responde, Señor, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú eres el Señor. Fíjate nada más, qué bonita oración. Responde, Señor, responde. Muchas veces nosotros cuando hacemos oración y queremos pedirle algo a Dios, ¿cómo le decimos? Responde, Señor, responde. O te enojas porque no te da lo que tú quieres, lo que tú deseas. Pero fíjate nada más que dice: que eres tú quien logrará que el corazón de tu pueblo se convierta. Otra, fíjate qué parte tan interesante y tan bonita. Que eres tú quien cambie ese corazón. Nosotros, cuando tenemos en nuestra familia una persona que se burla de Dios, como estos profetas, como este pueblo que no creía, Elías invoca al Señor para que no solamente se haga presente, sino que también transforme ese corazón que está lejos de Él. Y entonces bajó el fuego del Señor. Fíjate nada más, bajó el fuego del Señor. Esto lo podemos ver en la fiesta que acaba de pasar, de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y se quedan como lenguas de fuego. Descendió el Señor y el Espíritu del Señor. ¿Y aquí qué es lo que hizo? Descendió el Señor y su Espíritu. Y consumió el holocausto. Fíjate, inexplicable. Le echaron agua a esa ofrenda que Elías había preparado para el Señor. Le volvieron a rociar agua y todavía hicieron una zanja con agua. Descendió el fuego y consumió todo lo que habían puesto, hasta esa zanja llena de agua. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías le dijo: atrapen a los profetas. Fíjate nada más que cuando una persona es mentirosa, siempre la atrapan en su mentira. Y aquí pasó lo semejante con estos profetas. Los atraparon en su mentira. El Dios Baal no existía. Creían en algo que no existía. Pero Dios responde a su pueblo, ¿cómo? Visiblemente e invisiblemente. ¿Cómo es esto?
visiblemente. Ese fuego consume esa ofrenda que le había preparado Elías. Invisiblemente, porque transforma el corazón de esos que no creían, porque después creyeron en Dios. Y Dios hace llover, y ya no hay más sequía. ¿Por qué? Porque su pueblo creyó. Pero más adelante aconteció esto y Elías tuvo miedo y se alejó porque sabía que lo iban a perseguir por haber cachado una mentira, por haber comprobado que ese Dios era mentira, y lo buscaban para asesinar. Y Dios va en busca de su profeta, que tiene miedo, que es humano, que siente. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Recordemos que cuando escuchamos la palabra de Dios, hay que poner nuestra mente, nuestros oídos bien dispuestos al Señor. Dice así: cuando Elías llegó a la montaña, entró en una gruta y pasó ahí la noche. El Señor dirigió su palabra. ¿Qué es aquí, Elías? Él respondió: sufro por amor al Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto su alianza, han destruido sus altares y han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: sal y quédate de pie ante mí en la montaña. El Señor va a pasar. Pasó primero un viento fuerte e impetuoso, que hacía temblar las montañas y quebraba las piedras, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento siguió un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Al terremoto siguió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Al fuego siguió una brisa suave. Elías, al oírla, se cubrió el rostro con su manto y saliendo afuera se quedó de pie a la entrada de la gruta. Y una voz le preguntó: ¿qué es aquí, Elías? Él respondió: sufro por amor al Todopoderoso, porque los israelitas han roto su alianza. El Señor le dijo: anda, regresa a Damasco por el camino del desierto, y cuando llegues, unge a Hazael como el rey de Siria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 15. Seguimos meditando la palabra de Dios. Elías se esconde por miedo a que vaya a pasar. Y Dios no se le presenta en muchas circunstancias. El primero, un viento fuerte, que lo hace tener miedo, tener temor. Luego dice que en un terremoto, pero ahí no estaba Dios. Luego en fuego, pero ahí tampoco estaba Dios. Y escucha la brisa suave y ahí encuentra a Dios. Es lo que vimos con el pueblo de Dios. Visiblemente encontró a Dios, pero invisiblemente también lo encontró. Visiblemente porque lo encontró en la brisa suave. Invisiblemente porque ese miedo se transformó. Es decir, el Espíritu Santo lo llena de fortaleza, de valentía, y Dios le encomienda otra misión, que es ir a proclamar a otro rey. Lo llena de valentía. ¿Te das cuenta? Como muchas veces en nuestras debilidades invocamos a Dios y Dios nos cubre siempre. ¿Y qué es lo que hace? Nos vuelve fuertes porque estamos con Dios. Recordemos que ese pueblo había roto su alianza. Recordemos la alianza. Si ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes. Y aquí Elías, ¿qué es lo que hizo? Volver a tener esa alianza con Dios. Que el pueblo viera esa alianza. Yo estoy contigo y ustedes están conmigo. Entonces fíjate, va a instituir otro rey. ¿Por qué? Porque el rey que tenían no era el rey indicado para gobernar el pueblo de Dios. Y más adelante acontecen muchísimas más cosas en la vida de Elías. Es muy interesante la vida de Elías. Pero Elías es llevado al cielo en una carroza
y ya no se volvió a ver más Elías. Pero él dejó a una persona encargada de profetizar igual que él, y va a ser el profeta Eliseo. Así como hemos visto al profeta Elías y vimos al profeta Eliseo, también vimos al profeta Samuel, al profeta Natán. Hay muchos profetas que hablan de lo que va a acontecer. Ahora fíjate, hay unos profetas que hablan de unas profecías mesiánicas, es decir, de la venida de Cristo. En esto vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. No sin antes entender qué es una profecía. La profecía es algo que va a acontecer. Algo que un profeta anuncia que va a acontecer. No porque yo lo diga, sino porque Dios se lo manda saber a este profeta. Y el Espíritu Santo se lo revela a este profeta para que lo vayan a comunicar al pueblo de Dios. Entonces, profecía, lo que va a acontecer. Profeta, quien comunica este mensaje, esta profecía que tiene que tener. No entendamos profecía ni tengamos en cuenta que las profecías son como en esos tiempos, que muchas veces que leen las cartas, que lo que va a acontecer, no, esas cosas no son de Dios. Entonces, profecía es cuando Dios comunica al profeta y el Espíritu Santo le revela esa profecía que va a acontecer. Escuchemos la palabra de Dios. Reflexionemos esta profecía que es muy breve, pero que es muy enriquecedora para nosotros. Escuchemos la palabra de Dios. Isaías 9, del 1 al 2. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta profecía nos dice muchísimo. Vamos a ver qué nos comunica Dios. El pueblo. Fíjate nada más que tú eres pueblo de Dios. Tu mamá, tus hermanos, tus vecinos, tu comunidad son el pueblo de Dios. Ese pueblo es un pueblo que debe de seguir a Dios. ¿Tú a quién sigues? Tú como persona, ¿a quién sigues? Tú como familia, ¿a quién sigues? Tú como comunidad, ¿a quién estás siguiendo? Date cuenta que ese pueblo sigue a alguien. Y dice, el pueblo de Dios que andaba. Es decir, no era un pueblo pasivo, no era un pueblo flojo, no era un pueblo que no hacía nada, era un pueblo que andaba, que transitaba, que caminaba, que vivía, que estaba ahí presente. Tú, como persona, eres pasivo, eres flojo, no haces nada, o eres como este pueblo que andaba, que buscaba, que vivía. Tú como familia, ¿qué serás? ¿Andarás viviendo o andarás pasivo, encerrado en tu casa? Tú como comunidad o como esta comunidad, ¿cómo andará? ¿Andará pasiva o andará haciendo cosas? El pueblo que andaba a obscuras. La obscuridad que nos habla esta parábola. ¿De qué se tratará esta oscuridad? ¿De algo bueno? ¿De algo malo? ¿Tú cómo te encontrarás? ¿A oscuras? ¿Tu familia cómo se encontrará? ¿Tu comunidad cómo se encontrará? ¿Cómo se comportará una persona que está a oscuras? ¿Cómo te comportas tú cuando estás a oscuras? ¿Cómo se comporta tu familia cuando está a oscuras? Peleando, enojándose, gritándose, ofendiéndose.
Tu comunidad, ¿cómo se encuentra cuando está a oscuras? Ve tu alrededor. ¿Cómo se encontrará? ¿En paz? ¿En guerra? ¿Cómo se encontrará esta comunidad donde tú habitas? ¿Cómo te encontrarás tú? ¿A oscuras o no estás a oscuras? ¿Quién estará a oscuras? ¿El pueblo de Dios o tú? En este momento, ¿quién estará a oscuras? ¿Tú o el pueblo de Dios? Porque esta parábola es vivencial. ¿Tú o el pueblo? Si tú estás a oscuras, vas a ver que no sé más adelante. El pueblo que andaba a oscuras vio. Fíjate que cuando estás a oscuras, lo primero que hace el ojo humano es ver que estás a oscuras. Es entender que estás a oscuras. Es saber que estás a oscuras. Pero primero ves que estás a oscuras. Tú ya viste que estás en oscuridad. Tú ya realmente analizaste tu vida, tu familia, tu escuela, tu trabajo, que no estés a oscuras. Porque dice, vio. Fíjate que como humanos, muchas veces, primero tenemos que ver para creer. Y así le pasó a uno de los apóstoles de Jesús. Hasta que no vio, no creyó. Y muchas veces nosotros sabemos que estamos a oscuras, pero si no ves, no entiendes que estás a oscuras. El pueblo de Dios que andaba a oscuras vio una luz. A ver, vamos a entender. Cuando nosotros estamos a oscuras, ¿qué es lo que sentimos? Miedo, temor, incertidumbre. Bastantes sentimientos tenemos cuando estamos a oscuras. Muchos hasta le tienen miedo a la oscuridad. Muchos hasta temen estar a oscuridad. Luego que se va la luz o no hay luz, ¿qué es lo que haces? Te refugias, te escondes. Fíjate nada más. Eso es cuando estás en oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando ve la luz? ¿Tendrás miedo? ¿O ya no tendrás miedo? Nosotros, cuando estamos a oscuras, debemos de buscar siempre la luz. Nosotros, cuando se nos va la luz en casa, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente buscamos algo que tenga luz. Una vela, un celular, una lámpara. Abrimos la ventana para ver la luz si es de noche, de la noche. Pero buscamos siempre una luz. Siempre tendemos a buscar una luz. Entonces, fíjate, si en estos momentos tú te encuentras en la oscuridad, debes de buscar la luz. ¿De qué luz nos hablará? ¿Quién será la luz? Muchas veces, para nosotros, la luz, ¿quién será? Vamos a hacer un poquito una reflexión. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz. ¿Qué pasó con Abraham? Ese pueblo andaba a oscuras. Pero Dios mandó una gran luz. A lo mejor no tan grande como la que vamos a ver después, pero vio una luz. Esa luz era Dios. Se la dio a Abraham. El pueblo que estaba esclavizado, estaba a oscuras y vio una luz. ¿En quién vio la luz? En Moisés, en Dios, que liberó a ese pueblo. Los reyes que llegaron a fallarle a Dios estaban a oscuras, pero vieron una luz. ¿En quién vieron la luz? En los profetas. Los profetas que anunciaban y denunciaban lo que iba a acontecer. ¿En quién vieron la luz? En Dios. Y esta luz, esta gran luz, no es una luz cualquiera, una luz grande, es decir, que no tiene comparación. Porque vimos luces
pero estamos en una gran luz. ¿Quién será esa gran luz? Esa gran luz es nuestro Señor Jesucristo. Date cuenta, el profeta Isaías, ¿desde cuándo estaba anunciando que iba a venir una gran luz? Jesucristo. Y fíjate que Jesucristo nos da mucha luz. Nos da luz en la Santa Misa. Nos da luz en la oración. Nos da luz cada vez que nos reconciliamos con el Señor. Nos da una gran luz, una luz inmensa. Recordemos a Elías. ¿Dónde buscaba a Dios? ¿Y dónde encontró a Dios? Nosotros estaremos buscando esa luz en el lugar correcto o en el lugar incorrecto. El lugar correcto es buscar a Dios en sus 10 mandamientos, no en los placeres del mundo, ni lo que el mundo nos ofrece. Entonces, ¿tú dónde buscas a Dios? ¿Dónde lo estás buscando esa gran luz? ¿Dónde lo buscarás? ¿Dónde lo tienes que buscar? Nosotros, ahorita que leímos la palabra de Dios, estamos buscando esa gran luz. Y dice, el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre de ellos. ¿Tú vives en tierra de sombras? Y si vives en tierra de sombras, una luz brilló sobre de ellos. ¿Qué estará viviendo o qué estarás pasando tú? ¿Obscuridad o brillo? ¿Por qué etapa estarás viviendo? ¿En la de sombras o en la de brillo? Si estás en sombras, recuerda esta esperanza que nos da Jesús. Una luz brilló sobre de ellos. Y recordamos el tema que vimos. Ese pueblo que no creía, su corazón se transformó e invocó al Señor y regresó al Señor. Así nosotros, si estamos en la oscuridad, porque la juventud nos brinda muchas cosas, placeres, nos brinda soberbia, nos brinda esa forma de ver las cosas diferentes a las que ve tu papá. Porque tú quieres ser todo, pero al ser todo, te olvidas del Señor. Entonces, nosotros debemos de buscar esa luz para estar siempre con ese brillo que Dios nos da. No es bueno alejarse de Dios, y lo hemos visto en cada una de las lecciones que hemos estado dándote. Siempre hay que estar con Dios para que esa luz pueda brillar en nuestra vida. Cada 8 días, acércate a misa para que esa gran luz brille en tu vida. Cada 8 días, acércate a tu lección para que esa luz brille en tu semana. Y esto que te digo es para que lo pongas en práctica. Porque si no, vas a seguir a oscuras. ¿Y de qué nos sirve que estés a oscuras? Esa gran luz no va a brillar en tu vida. Entonces, todo esto que aprendes, llévalo a la práctica. Si no, de nada sirve. Porque seguirás a oscuras. Entonces, recuerda que esa luz es Jesucristo, que está siendo anunciado mucho antes por el profeta Isaías. Por eso decimos de la profecía y del profeta. Muy bien. Como conclusión, vamos a concluir esta clase. Muy bien. Recordemos que somos invitados nosotros a ser profetas, a anunciar y denunciar. ¿Cuál es el requisito de los profetas? Ser dóciles al Espíritu Santo, ser dóciles a lo que Dios quiere. Tú debes ser dócil a la palabra de Dios. Entonces, fíjate nada más, debes de ser dócil y paciente. Fíjate que esta profecía se escribió 700 años antes de que llegara Jesucristo. Imagínate nada más la paciencia que tuvo que tener el pueblo de Dios que andaba a oscuras, pero vio la gran luz. Date cuenta, Dios te invita a ser morada del Espíritu Santo y cumplir esta función de profeta.
Es decir, anunciar. Pero anunciar cosas que Dios quiere. No anunciar, porque eso ya es un chisme. Ni tampoco denunciar, porque eso no está bien. Anunciar lo que está bien y lo que está mal. Y te voy a contar un cuento. Fíjate que existía una loción muy cara, muy cara. Tan carísima que nadie la podía comprar. Entonces, esta loción, como era muy cara, pasaba mucho tiempo y nadie la usaba porque tenía un alto costo. Entonces fueron saliendo otras lociones y de pronto esta loción bajó su costo, pero ni así la compraban, porque ya estaba vieja, porque ya había pasado tiempo, porque pues, ya estaba ahí arrinconada, estaba empolvada. Y esta loción decía a sí misma: ¿para qué fui creada si a mí nadie me porta, nadie me usa? Yo fui usada para algo especial, pero nadie me usa. Y parecía que la loción la iban arrinconando en la esquina, hasta las arañitas pasaban por la loción. Y un día llega una mujer y pagó esta loción, que ya tenía menor costo. La agarró, se la llevó muy contenta y de pronto entró a una casa y empezó a rociarla sobre los pies de una persona. Y esta persona se quedaba como diciendo: una loción cara, me la estás echando tú en los pies. Y la loción decía: pero yo no fui creada en los pies de una persona. Pero en el momento que esta loción fue untada en los pies de esta persona, se sintió con un brillo espléndido. Porque esta persona que estaba recibiendo este aceite en sus pies era el mismo Jesucristo. Pasaron muchísimos años y, ¿qué crees? Que no nada más lo portó una persona, sino la persona más importante que ha pisado este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así tú ten paciencia para las cosas de Dios. Vamos a pedirle a Dios en nuestra oración de la semana que nos haga buenos profetas, que nos haga anunciar y denunciar. Y también pedirle a Dios que nos haga morada del Espíritu Santo. Y vamos a decirle a nuestra mamita María que nos acompañe siempre donde quiera que estemos, para que seamos buenos profetas y buenos hijos de Dios. Y sobre todo que seamos como ella, morada del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparado mi alma la segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, pide que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, recordarles, jóvenes, que hay que seguir indicaciones. ¿Qué indicaciones? Ver las cápsulas que se nos mandan de la parroquia y poner nuestra asistencia, parte de nuestra catequesis de confirmación. También, cada vez que te manden lección, recuerda que debes de colocar en comentarios tu nombre para que yo pueda tomarla como tu asistencia. Pero recuerda que estás inscrito en la parroquia de IMEX. Entonces, cuando pase la lección de IMEX, en tu lección de IMEX, colocar tu nombre. De igual manera, sabemos que te va a mandar tu tarea en el grupo de WhatsApp. Y la misma dinámica es en la Santa Misa. Escuchar la Santa Misa y colocar tu nombre para tomarlo como asistencia. Y después se te dará tu participación. Si Dios permite, nos vemos en la siguiente lección. Recordemos que hay que ser morada del Espíritu Santo. Y para ser morada hay que preparar esa morada. Es decir, preparar nuestra alma para recibir la palabra de Dios. Día con día, clase con clase y en la Santa Misa. Gracias.